Pues aquí estoy, una vez más con un vídeo de relleno que poco tiene que ver con mi contenido habitual. En fin, vamos a terminar cuanto antes para que podáis darle dislike al vídeo. El Omni de Manises. El 11 de noviembre de 1979, un vuelo comercial con 109 pasajeros a bordo tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Manises, Valencia. Según los pasajeros y los propios pilotos, esto fue provocado por la aparición de 3 luces de colores que parecían perseguirles a alta velocidad. Incluso el piloto, frenando cámara, salió rápidamente de la base aérea para perseguir aquellas luces, pero por la falta de combustible no consiguió dar con el origen del incidente. A ver, varias cosas. ¿Los ovnis existen? No hay marcianitos esperando a meterte un dedo en el culo, siento ser yo el que te lo diga. ¿Pero existen los vehículos aéreos militares? Sí. Sinceramente se ve más plausible el hecho de que nuestro ejército, o según algunas teorías el ejército estadounidense o iraquí, estuviera volando precisamente en ese momento. No es la primera vez ni será la última en la que este tipo de eventos ovnis al final resultaron ser simples pruebas militares que se callan durante años porque o bien son ilegales o no quieren que otros países sepan lo que están haciendo. Es entendible que en el pasado la gente no estuviera acostumbrada a ver tecnología tan avanzada y pudieran relacionar cualquier cosa inexplicable con algo paranormal o de otro mundo. Pero estamos en 2023, ningún alien te va a meter mano por mucho que quieras. Dejando las coñas, y como probablemente habrá más de un escéptico a esa teoría, hay otras dos que podrían cuadrar con el incidente de Manises. Cerca de la ruta por donde pasaba el avión había unas torres de quema de petróleo que estaban en pleno funcionamiento. Debido a las condiciones atmosféricas, podría haberse dado el caso de que el piloto y los tripulantes confundieran estas luces con las emisiones de la fábrica. Tiene papeletas suficientes como para ser cierto, hay bastantes ilusiones ópticas que se dan en el cielo, pero según Fernando Cámara no puede ser posible porque ya había visto en otras ocasiones estas formaciones de humo, y era imposible que las confundiera. Así que pasemos a la que creo que es la teoría más probable. Actualmente hay casi 10.000 satélites orbitando la Tierra. Muchos llevan ahí arriba décadas, pero hay muchos otros que se han precipitado contra la Tierra, la mayoría descomponiéndose en su caída de vuelta. Podría cuadrar que justo en ese momento un satélite se cruzase con este avión, el piloto y los radares no pudieran identificarlo y explicaría por qué cuando intentaron perseguirlo este no volvió a aparecer. O podrían ser Amagus. ¿Quién sabe? El puente de los perros suicidas. El puente de Overton está situado en West Dunbartonshire, Escocia. En el 2005 empezó a hacerse popular en distintos foros de internet la leyenda de que muchos perros inexplicablemente saltaban del puente desde la década de los 50. Se calcula que han podido llegar a tirarse de 300 a 600 perros y que por lo menos 50 han muerto. No es que no quiera creerme la supuesta explicación de que un fantasma provoca que los chuchos quieran matarse, pero creo que la respuesta es bastante más sencilla. El puente está rodeado de una zona natural llena de alimañas. Es bastante más lógico que un perro vuela a otro animal y por el despiste del dueño éste acabe precipitándose contra el suelo a que un fantasma le empuje a hacerlo. Se dice que otros puentes distintos tienen en común que los mamíferos se paseen por ahí, pero ninguno desprende esa misma energía extraña que el puente de Overton. Puedo creerme que a raíz de un hecho trágico puedas sentir que cierto sitio te transmite una mala sensación, pero relacionar eso con que el supuesto espíritu de una señora que vivió hace tropecientos años en un castillo cercano se dedique a matar perros, como que me parece un poco exagerado. Creo que estos incidentes simplemente se deben a la mala combinación de puente alto más el dueño llevando al perro sin correa. Los incidentes ocurren, así que tened cuidado, nunca se sabe cuándo un muerto puede hacerle grooming a vuestra mascota. La habitación 712. Se dice que en el Parador de Cardona hay una habitación en concreto en la que suceden hechos paranormales que pueden ser desde ruidos hasta ciertos movimientos captados en cámara. Según cuenta la leyenda, el vizconde de Cardona invitó a un príncipe musulmán a su castillo. Este príncipe y la hija del vizconde se enamoraron a primera vista y cuando el padre se enteró, ordenó encerrar a su hija en una de las torres hasta que falleció. Por eso se rumorea que el fantasma de esa muchacha acecha la habitación 712. Oye, como historia de un romance trágico, no está mal. Pero estamos hablando de un castillo del siglo IX. Si ya las casas antiguas y no tan antiguas tienen sus propios ruidos raros, entre comillas, ¿qué esperas escuchar en un sitio con más de 1000 años de vida? Hay muchos youtubers y programas de televisión que han ido al Parador de Cardona a captar supuestas evidencias de lo paranormal. ¿Y qué decir? Para empezar, tanto un youtuber como un programa en la televisión buscan principalmente el entretenimiento, y que te quedes desde el principio al final viéndolo. Así que no me parece del todo reprochable que alimenten la leyenda siempre y cuando no pretendan engañar a la gente manipulando lo que sucede en cámara. Pero bueno, al final es puro entretenimiento y uno bastante disfrutable. Dos de los vídeos más populares sobre este tema pertenecen a Jordi Wild y Melo, uno teniendo una visión más escéptica que otro. En el de Melo suceden varias cosas, algunos ruidos, una marca de una mano en un mueble, incomodidad general. Dentro de lo que cabe tienen explicaciones
explicación. Recordemos que es un hotel, hay gente trabajando y hospedándose allí, es normal escuchar ruidos. Las marcas de manos en el sillón y en el suelo podrían ser de alguien que ya había dormido en ese cuarto antes o algún trabajador graciosillo al que le apetecía asustar al próximo que se quedase ahí. Y en cuanto a dormir mal, ¿de verdad veis raro no pegar ojo en un sitio en el que no habéis estado antes? En cuanto al vídeo de Jordi, tiene una parte bastante destacable en el que un adorno de la cama se mueve solo. Es raro porque por el ángulo de la cámara no parece que lo esté moviendo nadie, pero no podemos descartar esa posibilidad. Es curioso como la gente prefiere pensar de primeras que ha sido un fantasma a pensar que el tipo que está grabando haya podido hacerlo. Con esto no pretendo llamar a Jordi Well mentiroso o tachar de ingenuos a sus fans. Al fin y al cabo es más divertido teorizar cuál podría ser la explicación de ese suceso a saber la explicación de ese suceso. Solo creo que hay que tener cuidado con estas cosas. No está mal que pienses que los fantasmas existen y jures que un objeto de tu cuarto se ha movido solo. Pero si usas esa experiencia para manipular a alguien y convencerle de que te compre tu cacharro antifantasmas, pues como que está un poco feo. Vale, pero ¿por qué la cortina se mueve sola? Descartando que alguien podría haberla movido y que no parece que este movimiento esté provocado por una corriente de aire, lo que me parece más lógico es que el peso de la propia cortina provocase ese tirón tan extraño. En el vídeo de Melo se puede ver cómo está atada esta cortina desde otro ángulo, y si durante esa noche se desató repentinamente cayendo parte de su peso hacia atrás, podría ser la explicación de ese tirón. El barco Mary Celeste. En el año 1872, la tripulación del barco Dei Gratia avistó un bergantín en un evidente mal estado cerca de las Islas Azores, aunque lo que más les sorprendió cuando subieron al barco fue que no encontraron a nadie a bordo. Este se trataba del Mary Celeste, un barco cuya travesía empezaría en Nueva York y terminaría en Génova, Italia. Desgraciadamente, algo pasó a mitad de camino que hizo que toda la tripulación abandonase el barco y nunca más se les volviese a ver. Con el paso de los años han surgido un montón de mitos y leyendas alrededor de esta desaparición, que si el Kraken, que si un barco fantasma, una locura transitoria, pero vamos a desgranar esta historia poco a poco para que veáis que la solución puede ser bastante más simple de lo que alguien podría fantasear. Benjamin Briggs era el que estaba al mando del Mary Celeste y escogió cuidadosamente quién la acompañaría en este viaje. Entre ellos estaban algunos hombres de confianza y unos cuantos marineros con experiencia a sus espaldas, aunque aparte tanto su mujer como su hija la acompañarían hasta Génova. El único que no fue con ellos fue su hijo mayor Arthur por temas escolares. El 5 de noviembre partirían desde el puerto de Nueva York, pero su marcha no empezaría oficialmente hasta el día 7, por cuestiones climatológicas. Casualmente, 8 días después, el Dei Gratia partiría del mismo sitio y con el mismo destino, y tras poco menos de un mes a mitad de camino entre las Islas Azores y las costas portuguesas, este se encontraría con el ya abandonado Mary Celeste. Según el capitán y el segundo oficial, que fueron los que se acercaron a inspeccionar el barco, la situación en la que lo encontraron fue rara desde el principio. Las velas estaban parcialmente desplegadas y bastante dañadas. El único bote salvavidas no estaba. Varios objetos importantes para la navegación del navío se encontraron donde no tenían que estar. Parte del barco estaba lleno de agua, pero nada lo suficientemente preocupante como para que fuera una emergencia, y tanto las pertenencias personales de los desaparecidos como gran parte de las provisiones estaban intactas. Ahora veamos las posibles respuestas. El Kraken de por sí no existe, lo que sí es una realidad es que hay una variedad de calamar gigante que si os soy sincero no culparía a nadie si lo confundieran con Cthulhu. ¿Podría ser que esta especie de calamar atacase el bergantín? Seguramente no. Estos animales viven muy profundamente en el océano, apenas rozan la superficie, y cuando lo hacen es porque están muy débiles o moribundos. Tal vez los que estaban a bordo del Mary Celeste se asustaron al ver a uno de estos flotando y se fueron a toda prisa en el bote. Eso no explicaría los daños generales del barco, a no ser que en realidad fuera el Kraken. ¿Es posible que el propio Benjamin Briggs acabase con todos los que estaban a bordo del barco por un brote psicótico relacionado con la religión? Bueno, al menos eso era lo que planteaba el historiador John Gilbert Lockhart, hasta que tuvo que retractarse y pedir disculpas a los descendientes de Briggs. Lo malo de esta teoría es que es bastante inconsistente. Primero, me tengo que creer que un solo hombre ha matado a toda su tripulación y a su familia para luego quitarse la vida. Hasta ahí bien. Pero ¿dónde están las pruebas? Un acto de ira tan repentino sin duda dejaría algún tipo de señal. Además, alguien a la fuerza tuvo que plantarle cara, a no ser que a punta de arma Benjamin les convenciera amablemente de que se tirasen por la borda, y luego se tiró con ellos. ¿Y el bote? Se lo habrá comido al Kraken. Dos de los principales sospechosos de esta desaparición fueron el capitán del Dei Gratia, al que acusaron de atracar al Mary Celeste para quedarse con el dinero del seguro, algo que no tiene mucho sentido porque está claro que este llevaba una semana de retraso respecto al otro barco, así que sería imposible que llegase a alcanzarlo a tiempo. Y de nuevo el capitán Briggs, que estaría compinchado con el Dei Gratia para cobrar el seguro y luego desaparecer. Lo único que no cuadra es el hecho de que al parecer ambos capitanes no se conocían entre sí, pero de conocerse y planear su desaparición, ¿por qué Briggs dejó a su otro hijo, Arthur, en tierra? A no ser que toda su familia lo odiase, no tendría sentido abandonarlos y de todos modos viajaba con su esposa y su hija.
Podría caber la posibilidad de que el Mary Celeste fuese atacado por piratas, aunque sería un poco raro que tratándose de piratas dejasen ahí todos los objetos de valor y los suministros. Tendrían que ser lo suficientemente malos como para matar a todo el mundo, pero bastante vagos si no se molestaron en buscar un poco. Dentro de lo que cabe es lo que más sentido tiene. Durante su viaje podrían haber sufrido un maremoto que dañase parcialmente el barco, provocando que el agua se fuera colando en el interior. Esto podría haberles asustado y en un acto de desesperación embarcarían en el bote para intentar sobrevivir. Eso explicaría los daños, los objetos y sitios raros, la ausencia del bote y que no se llevaran nada del barco. Si lo pensamos detenidamente, es una auténtica lástima que por el pánico del momento el capitán decidiera que lo mejor era abandonar el bergantín, cuando de no haberlo hecho podrían haber tenido una oportunidad de salvarse. Tantas personas en una pequeña embarcación en mitad de una tormenta, no me quiero imaginar cómo tuvieron que ser sus últimos días en el mar. Las caras de Belmez. Si yo os cuento que en Jaén en 1971 y de la absoluta nada empezaron a aparecer caras en el suelo de una cocina, seguramente lo primero que pensaríais es... ¿y qué? Este es un fenómeno muy conocido. La pareidolia es la capacidad de ver rasgos que nos resultan familiares en objetos, como ver una cara en las marcas de la madera. Pues resulta que aquí en España llevamos algo tan simple al extremo. Es uno de los casos catalogados como paranormales más sonados de aquí y no entiendo por qué. Como algo curioso para contarle a tus vecinos no está mal, pero es exagerada la repercusión que tuvo, sobre todo a partir del 2004, cuando empezaron a salir mágicamente más rostros. Como dije antes, puedo entender que creas en fantasmas y que pienses que has visto una sombra moverse o un objeto caerse solo, pero ¿en qué momento los fantasmas pintan caras? Si fuera un retrato hiperrealista aún me asustaría un poco, pero donde otros ven una supuesta representación de la cara de Jesús, por mucho que fuerce la vista yo solo consigo ver una señora mayor. Aunque sin duda lo más preocupante de este caso es ver a la gente defender a capa y espada que se trata de un fenómeno paranormal sin dar motivos de peso para fundar esa teoría. Uno de los más conocidos, o por lo menos uno de los que más ruido hicieron con este tema, fue Pedro Amorós, que en un debate sobre las caras de Belmez el mediador le preguntó qué era para él este suceso, y declaró lo siguiente: las caras de Belmez, una formación extraña, cuya procedencia es desconocida. La ciencia y la paraciencia no tienen absoluto conocimiento del por qué se forman, pero que están ahí, y desde luego, no son un fraude. Tal vez soy un poco paranoico, pero si alguien me afirma que algo no es un fraude, solo diciéndome que debemos creer que no lo es, yo arqueo una ceja como mínimo. No es que quiera menospreciar la capacidad artística de los fantasmas, pero imaginémonos por un momento que esto es tan simple como que alguien, seguramente un miembro de la familia que vivía en esa casa, decidió pintar un rostro en el suelo. Esto se podría confirmar debido a que tras un análisis químico realizado en el 93 se encontraron zinc, plomo y cromo, tres componentes químicos presentes en ciertos pigmentos, y por si no fuera suficiente podría perfectamente haberse usado nitrato de plata, una sustancia que con la luz se oxida y se oscurece. Esto explicaría por qué las caras fueron apareciendo progresivamente y por qué ahora están tan desgastadas. Como extra me gustaría añadir que no creo que esto haya sido una artimaña para enriquecerse de los dueños de esa casa. Al final los que han sacado más crédito de todo esto han sido desde periodistas hasta programas de televisión, y es una pena. Si creas un misterio, como mínimo sé tú el que se enriquezca de él. Además, me gustaría volver a destacar que la mayoría de casos supuestamente paranormales seguramente estén provocados por Amou. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Necesitaba urgentemente sacar un vídeo que no tuviera nada que ver con videojuegos o series porque estaba saturadísimo y estresado con mi vida diaria, así que espero que os guste este vídeo igual que los demás. Recordaros que podéis apoyarme en Patreon, donde aparte de poder ver con varios días de antelación mis vídeos, podéis tener acceso a más ventajas, y nos vemos en el siguiente vídeo.